esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preguntémonos, ¿qué habría sido del pueblo de Israel? ¿Y qué habría sido de nosotros sin personas como Moisés? Sin personas que intercedan ante Dios como Moisés por su pueblo, que incesantemente oran a Dios para que Él derrame su amor, para que Él derrame su misericordia sobre nosotros, de manera especial cuando nosotros mismos nos encontramos lejos de Él. De nuevo hoy, la lectura primera que se nos relataba del Éxodo nos habla sobre el tema tan importante de la intercesión. Dios manda a Moisés para que baje nuevamente a su pueblo. Su pueblo se está pervirtiendo y Dios está viendo la perversión de su pueblo. Se está viendo cómo su pueblo se está desviando por el camino que él mismo le había señalado.
baja a tu pueblo. Mira que ese pueblo se está pervirtiendo en su pecado. Dios en ese diálogo con Moisés en el monte y Moisés en ese diálogo con su Dios empiezan precisamente a tener esa oración de intercesión por su pueblo. Por eso nos dice bellamente que Moisés trató de aplacar a Dios. Moisés trató de que Dios no se enojara con su pueblo, porque al fin de cuentas no era el pueblo de Moisés, era el pueblo de Dios. Sí, se habían pervertido, sí, se habían ido delante de unos ídolos que ellos mismos habían fabricado con sus manos. Sin embargo, Moisés insiste para con su Dios. Moisés habla con su Dios. Moisés le suplica a ese Dios que por favor apague el ardor de su ira contra su pueblo, que perdone su pecado. Por lo tanto, nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, le debemos mucho a esas personas que interceden, a esas personas que tratan de detener la ira, el ardor de Dios, porque su pueblo se ha pervertido, porque su pueblo se ha equivocado, porque su pueblo ha pecado. Y es que pecar no es algo que sea extraño para el hombre. Ojalá fuera extraño pecar. Pero nosotros mismos lo hemos hecho. Cada uno de nosotros sabe bien por experiencia que no siempre es fácil salir del pecado, porque el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado nos paraliza. Cuando estamos en pecado, el pecado nos ciega. Y nos ciega para impedir que nuestra vida, que nuestro corazón, que nuestra alma pueda regresar nuevamente a la experiencia del amor de Dios. Eso hace el pecado. Y todos, definitivamente todos, el género humano ha pecado. Y es precisamente, mis queridos hermanos y hermanas, aquí en donde se necesita nuestra oración. Es aquí, en este momento, en el que cada uno de nosotros tenemos que orar cada vez más al Señor. Orar por todos aquellos que se han alejado de Dios, por todos aquellos que se han fabricado ídolos y se han ido detrás de ellos. Hoy es el momento de que cada uno de nosotros, en nuestra oración personal, en tu oración personal para con Dios, tú puedas interceder también por los hombres. Que nos acostumbremos, como pedía la Santísima Virgen María en su aparición en Fátima, orar por la conversión de los pecadores. Ese era uno de las súplicas de la Santísima Virgen María allí en Fátima. Oren por los pecadores, que son muchos los que se están perdiendo. Y nosotros podemos hacerlo. Cada uno de nosotros con nuestra oración, desde nuestra casa, con nuestros sacrificios, con nuestros ayunos. Nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, si cada uno de nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, entonces estaremos orando los unos por los otros. Ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes, porque todos somos pecadores. Y cuando nos damos cuenta de esa realidad, de que todos somos pecadores,
entonces no se nos va a olvidar decirle al Señor: Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros, acuérdate especialmente de aquellos que están más necesitados de tu infinita misericordia. Y solo así, también nosotros nos convertiremos, como Moisés, en grandes intermediarios, en grandes intercesores. Pidámosle al Señor, hermanos, en este día, sintámonos, cada uno de nosotros pecadores, necesitados de Dios. Cuando nos necesitemos y cuando nos sintamos pecadores, vamos a orar por el otro. Vamos a orar, sí, por nosotros, pero también por el otro. Y eso nos hace a cada uno de nosotros intercesores. Digámosle al Señor que nos ayude. Digámosle al Señor para que renuncie también a la amenaza y al castigo que ha impartido sobre su pueblo. Pero eso solo será posible si nos colocamos de rodillas ante Dios, oramos ante Él y le suplicamos humilde y fervientemente que nos perdone y que perdone a todo su pueblo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.